Muy bienvenidos a todos, mi nombre es Alejandro Figueroa, soy profesor y evaluador y en este módulo vamos a ver el tema específico de la confiabilidad de un instrumento de medición educativa. Esto básicamente es conocer uno de los conceptos fundamentales en la construcción de los instrumentos de evaluación, que si bien es bastante técnico el desarrollar la capacidad para poder ver si algo es confiable o no, siempre es importante conocerlo, ya que es una de las problemáticas que más ocurren tanto a nivel de mediciones de nivel bajo, nivel de aula, nivel medio escuela, o a nivel macro, como puede ser una evaluación estandarizada de carácter comunal, inclusive a nivel nacional. Bien, básicamente la consistencia interna van a conocer que correspondería a un atributo que no es del instrumento propiamente tal, sino que es de los datos que éste arroja y nos permite tomar decisiones en este caso. Por ejemplo, cuando uno hace una prueba CINCE, un ensayo CINCE, no vamos a hablar que el CINCE es confiable, ya que eso depende mucho de la muestra o la población desde la cual yo voy a poder aplicar este instrumento, pero sí de los datos que ésta arroja y su posterior análisis. O sea, un concepto clave que vamos a ver es la consistencia interna. Bien, comencemos. Bien, a modo de introducción, le voy a señalar un texto que redacté para que ustedes lo puedan leer, que dice así: cuando elaboramos una prueba de esos instrumentos de medición, algunas de las problemáticas más comunes son lograr una buena coherencia entre lo que preguntamos versus el objetivo de la unidad o materias tratadas. A esta altura ustedes ya han hecho una primera parte del módulo con otro profesor donde deben haber tratado el tema de la validez, ¿cierto? Validez, que es un elemento muy importante de una prueba y que tiene que ver con la coherencia entre lo que usted pregunta, qué es lo que busca, qué información busca rescatar o evidencia sobre un rasgo latente, habilidad, proceso, cambio cognitivo, etcétera, como usted le diga, aprendizaje. Y la pregunta o cómo pregunta para poder obtener esta información. Cuando se es coherente, uno puede decir que, por lo tanto, es válida la pregunta, o más allá, es válida la prueba. Pero en este caso, ese es un elemento psicométrico a considerar que es insuficiente, ya que va de la mano y está relacionado íntimamente con lo que es la confiabilidad. Y por eso que a continuación aparece. Y también, en este caso, que la información que ésta arroja, o sea, y que el instrumento en sí mismo dé una información objetiva y correcta siempre que sea aplicada. O sea, la prueba puede ser muy bonita, puede estar muy bien elaborada la redacción, pero yo voy a esperar que si la aplico a una persona o un sujeto invariable en el tiempo, en diferentes momentos debiese arrojar una información similar, o más aún. Si tengo 10 individuos donde hay 3 que saben mucho, 3 que saben poco, por decirlo, y el 4 que no saben nada, y aplico la prueba constante a estos sujetos, sin que sean invariables, insisto, siempre debiesen agruparse de la misma manera. O sea, siempre los que saben más debiesen aparecer con la mejor nota, los que saben más o menos estar en el centro y los que no saben nada estar como al final. Sería extraño que le aplicase una prueba a una persona y que saliera que sabe mucho, después que no sabe nada, después que sabe muy poco. Eso sería algo completamente extraño. Yo puedo decir que la pregunta tiene problemas, pero más que nada no sería fiable la información. Más todavía, si yo tengo un vehículo que un día parte la mañana sin problema, al otro día se queda en pana, al otro día funciona a mediodía, después a la otra semana vuelve a funcionar bien, a tal punto que al siguiente día yo no sé exactamente cómo va a funcionar,
Eso tampoco es fiable. Bien, un instrumento de evaluación, a lo menos, si está bien hecho, no solamente debe apuntar a lo que yo quiero, a la materia que yo enseñé, por ejemplo, sino que también debiese arrojarme datos constantes, o por lo menos cuyo error de medición sea muy poco. Ahí lo vamos a explicar con mayor detalle después. Por ejemplo, sería extraño que aplicáramos una misma prueba a un mismo estudiante en diferentes días de la semana y que los estudiantes de cada aplicación fueran diametralmente diferentes, ¿cierto? Pese a que las preguntas sean coherentes con la materia entregada en el semestre. Y eso sucede mucho en educación. Cuando uno hace una prueba, de repente un estudiante le va más o menos, etc. Y cuando hace otra prueba, sí, le fue súper bien, o al revés, al mismo estudiante después le va muy mal. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede cambiar tanto? ¿Es el problema del estudiante o el problema de la prueba que estoy aplicando? Y por lo general son problemas de la misma prueba que tiene uno. ¿Ya? Bien. Para que ustedes puedan entender un poquito mejor este concepto, si ustedes siguen avanzando en la PPT, van a ver un tiro al blanco y van a ver también una persona que está disparando. ¿Por qué les pongo esto? Si ustedes revisan la literatura o diferentes estudios sobre la confiabilidad o la fiabilidad en instrumentos educativos, por lo general utilizan este ejemplo para diferenciar entre lo que es el validez y lo que es confiabilidad, entre lo que sería el concepto que vieron previamente con el profesor anterior y el que vamos a ver ahora. Insisto, los estamos separando por razones netamente comprensivas, pero que en la práctica van de la mano, son consustanciales, son inseparables, pero por razones obviamente de análisis los vamos a separar acá. Bien. Si ven aquí en la PPT van a ver que aparece, en este caso, el tiro blanco y dice así. Imagínense que el objetivo de su instrumento, el objetivo de la evaluación, toda evaluación tiene un objetivo, ¿cierto? Es el centro de este tiro al blanco. O sea, si graficáramos el objetivo, yo necesito que mi estudiante logre apuntar y acertar al centro del blanco. Pero tiene que tener tiene que hacerlo. Y para eso, en este caso, el ejemplo sale un tirador, y en el caso de mi alumno va a ser un estudiante y va a hacer un test, una prueba. ¿Cierto? Y por lo tanto, en la prueba, el arma con que dispara el alumno, lo podemos pensar como el instrumento utilizado para evaluar. Avanzando en la PPT, van a aparecer que él ya hizo el ejercicio e hizo 4 intentos. Ahora bien, imagínense que cada tiro es la aplicación de la misma prueba. Cada tiro es una aplicación. Por ejemplo, y ojo, aquí estamos hablando de que el sujeto es invariable, para este caso teórico. O sea, en cada aplicación es el mismo sujeto y 4 veces dio la prueba y 4 veces no dio en el centro, pero sí dio en la parte superior izquierda. Y están relativamente juntos los intentos, los tiros. Bien, y aquí viene la pregunta. ¿Podría decir que el estudiante, o en este caso, los resultados obtenidos, los datos de cada prueba, me indican que la prueba es confiable? Porque usted me puede decir, profesor, apuntó 4 veces. No le apuntó al objetivo, por lo tanto, no puedo decir que no es válido. Perfecto, no es válido porque no apunta al objetivo. Pero resulta que cada intento igual se agrupa en otro sector que está fuera del objetivo, probablemente tal, y cada intento que yo hice siempre apuntó al mismo lado. Que podría ser que por ese motivo apunte bien el niño, pero la mira está chueca. ¿Qué quiero decir con esto? Si durante cada vez que se aplicó el test, o en este caso cada vez que se disparó,
aunque no apunta al objetivo esperado por el profesor o el especialista, el instrumento dio información consistente en el tiempo. En otras palabras, si el objetivo fue comprensión lectora, claramente la prueba me está indicando que el niño, o en este caso la prueba, no apunta hacia la comprensión lectora, y yo, si la reviso efectivamente, lo que está pasando es que se están midiendo la ortografía, la producción del texto, otro tipo de elementos del lenguaje muy importantes. Por lo tanto, habría que ver que el objetivo no corresponde a lo que se busca con las preguntas. Por eso que cada intento que se haga no me apunta hacia el objetivo, pero sí que es confiable, ya que sobre esa materia el niño invariable siempre tiene el mismo resultado, o sea, siempre apunta y acierta en el lado superior izquierdo de la diana. ¡Wow! Interesante. Por lo tanto, esta es una cosa muy importante. Si seguimos con el PPT, finalmente tenemos estos resultados, pero ¿la prueba será confiable? Porque yo les voy a decir, válida no puede ser, porque la prueba no apunta hacia el objetivo que se espera del profesor. Y eso suele suceder mucho. Es muy común. Inclusive cuando uno participa de la evaluación docente, entre las principales críticas que uno ve en los informes, ¿cierto?, de los comentarios de los especialistas sobre el ámbito de la producción de instrumentos evaluativos, es la inconsistencia o incongruencia entre la prueba y lo que sería el objetivo trabajado durante la unidad. O sea, por ejemplo, la comprensión lectora. La comprensión requiere reflexionar, requiere hacer inferencias y no solamente extraer información. Y hay pruebas que finalizan la unidad donde el 50% del puntaje pesa sobre el uso de las comas y la puntuación. Y uno puede decir, claro, pero es que estás poniendo mucho puntaje o estás centrando en algo que no es propiamente de la comprensión lectora, es más de la producción de texto. ¿Ves? Por lo tanto, en este caso podría ser el caso que el niño se le aplica una prueba que el objetivo evaluativo realmente no está alineado con el instrumento en sí, pero sí es confiable, ya que en todas las mediciones no da información errática. No es que, ¿qué sería errático? Que un tiro sea en el centro, bien, pero un tiro sea fuera de la diana, una a la izquierda, una a la derecha, y al final fuese como una serie de puntos desparramados que me hacen pensar lo siguiente: aunque haya apuntado bien una vez, como tiene 8 que están desordenadas en la diana, no puedo decir efectivamente que estos datos me sirvan, porque son aleatorios, no son fiables, no es confiable esto. No puedo yo tener un test psicométrico, ¿no?, en la cual me voy a meter un poquito en la psicología. Por ejemplo, ver si hay un grado de... ¿Cómo lo podría decir? Quiero ver si la persona tiene un grado de depresión o alguna patología específica, y los test que yo le aplico para poder ver efectivamente si esto es así o no, sean completamente disparatados uno enfrente a otro similar. O sea, que me diga que está enfermo, que no está enfermo, que está muy bien, que está más o menos. O sea, a ver, ¿cómo? Pues no puedo tomar decisiones de esa manera, no puedo. En educación es exactamente lo mismo. Si uno hace una buena evaluación, o sea, extraño que varíen tanto las evaluaciones, porque al final no puedo agrupar, no puedo discriminar específicamente quién sabe y quién no sabe. Y esto es súper importante, ya que un instrumento confiable, y tómenlo en términos positivos, debe hacer una discriminación para poder ver quién necesita más ayuda, quién necesita menos ayuda, quién ha logrado lo que yo espero, quién tiene un logro parcial y quién tiene por lograr algo. Y eso tiene que ver mucho también con los estilos y con los ritmos de aprendizaje. O sea, no puedo esperar que todos se saquen un 7, porque eso va contra la natura, lo que sería la diferencia del aprendizaje y la diferencia de los sujetos. Por lo tanto, en una buena evaluación debe haber las diferencias, pero diferencias que sean coherentes y cuyo instrumento que me permite ver estas diferencias de información
constante, consistente y durable y que dure, o sea, no que dure, perdón, sino que sea poco proclive a que el error en la medición altere demasiado el resultado en una aplicación y otra. Bien. Por eso que para saber si es confiable, dice acá el PPT, hágase la siguiente pregunta. Este instrumento, pensemos en el arma, ¿da el mismo resultado en cada aplicación o en cada tiro? Y yo veo aquí que efectivamente, aunque no haya apuntado al objetivo y hay un problema de validez del instrumento, sí es confiable porque sí da un resultado consistente. Aquí recuerdo otro ejemplo muy simpático que hablamos con profesores de matemática en algún momento de los trabajos que uno ha realizado en evaluación, en que hay instrumentos de matemática que se aplicaban en algunos lugares que eran muy confiables. Un alfa de Cronbach del 0,9 y algo, casi perfecto, ¿ya? Que es un coeficiente que se calcula para ver la confiabilidad, ¿ya? Y que mientras más cercano a 1 es tremendamente confiable. Por lo tanto, entre el puntaje real del estudiante y el error de la medición, mientras más cercano a 1, el error es muy pequeño hasta desaparecer, y más cercano a 0, prácticamente todo es aleatorio, es erróneo. Y esto se veía mucho en los aspectos de matemática, pero no tenía ningún grado de validez para la toma de decisiones, porque los contenidos matemáticos que una vez se aplicaron, y fue un error que yo presencié, no correspondía al nivel educativo de estos estudiantes. O sea, en otras palabras, la prueba me decía que estos estudiantes no sabían o no habían logrado conocimiento, nuestro programa, en física cuántica. Claro, pero un estudiante de octavo básico. Bueno, entonces el instrumento tenía una alta confiabilidad estadística, pero no tenía validez porque no apuntaba al objetivo que habían trabajado. Entonces, este ejemplo, Adriana, es como eso. Claramente el niño, el instrumento, los datos son en un instrumento que tenga constancia en el tiempo, que dé resultados similares en un sujeto invariable. Si no cambian mucho, súper confiable. Exacto. Por lo tanto, en este caso, si este instrumento da el mismo resultado en cada aplicación y la respuesta es sí, yo ya tengo el primer elemento para decir, como profesor o como evaluador, sí, es confiable, aunque en este caso no sea válida. ¿Bien? Si seguimos avanzando en el PPT, vamos a ver ahora 3 dianas, donde van a ver cuando algo no es válido y no confiable. Fíjense, si es completamente azaroso, que cada aplicación de la prueba o cada tiro arroja una información completamente diferente, siendo que el sujeto en este caso es invariable, no, es el mismo, no cambia, es un sujeto hipotético. Si ese sujeto que supuestamente siempre es constante en el tiempo me da información completamente diferente, se sacó un 7, se sacó un 4, se sacó un 6,5, un 4 y después un 1, en las mismas condiciones, ese instrumento no es ni válido ni confiable. No sé si está mal construido. Después, si se fijan que está la diana de la derecha, en la parte superior, no válido pero confiable. Es lo mismo que vimos en la parte anterior. No apunta al objetivo, no hay coherencia con el objetivo, pero cada intento, cada aplicación arroja una información constante y consistente en el tiempo para este sujeto invariable. Y en la diana inferior, tiro al blanco, ahora sí, válido y confiable, porque un buen instrumento debe apuntar hacia el objetivo, ser válido, pero también ser consistente en el tiempo, o sea que independiente que lo aplique en uno u otro momento del año, del día, de la semana, y igual no insistir, hipotético sujeto invariable que se le aplique, debiese arrojar siempre un resultado similar. O, si es un grupo grande, ordenar este grupo de tal manera que las diferencias reales se correspondan con, en este caso, la campana de Gauss o la distribución normal.
que tiene que ver un poco lo que sucede mucho en psicometría. Ustedes sabrán que cuando se trabaja o se hace la prueba de selección universitaria, la PSU, usted tiene una campana teórica donde la media son de 500 puntos, la desviación estándar es de 110, cada sigma a la derecha o a la izquierda va generando justamente ciertos puntajes de corte que se usa para poder hacer esta selección. Por ejemplo, si tiene 500 de media, la primera desviación son 610, ahí están como parten las carreras deseables, que los que tienen menos de 500 hacia abajo ya no tienen tanta opción, hasta los que ya no tienen opción, o los que están al segundo sigma, que en este caso son los 700 puntos, que sería una segunda desviación estándar hacia la derecha. Bien, toda esta distribución, si la PSU es confiable, esos estudiantes que están en el segundo sigma siempre deben estar ubicados independiente de cuando se le aplique la prueba ahí. Los que están en torno a la media o entre los dos sigmas, el primero a la derecha y el primero a la izquierda, también debe estar siempre puesto ahí. Y sería extraño que se le aplique la misma prueba un mes después, el estudiante que está en la media pase dos sigmas a la derecha y después pase un sigma a la izquierda, etc. O sea, eso no sería confiable. O sea, se debiese siempre organizar o distribuir estas personas de forma tal, independiente del momento en que se aplique este instrumento, siempre se vean estas diferencias de forma constante. Bien, por eso que la definición, entrando en términos mucho más teóricos, sería la siguiente. En términos estadísticos, la fiabilidad o confiabilidad es una propiedad psicométrica de los instrumentos de medición. En nuestro caso, la prueba aplicada al estudiante que guarda relación con la ausencia de errores de medida. En otras palabras, es la consistencia interna que posee el instrumento, el cual aporta puntajes estables a lo largo de reiteradas aplicaciones del mismo. Bien, se fijan que entonces cuando hablemos de fiabilidad, tiene que ver básicamente que los datos que yo obtenga de las pruebas deben permitirme tener una información objetiva donde las diferencias individuales o interindividuales de cada individuo estén bastante claras y no varíen a tal punto de que sean completamente diferentes de una aplicación a la otra. Bien, ahora quiero hacer un paréntesis, ya que en este caso salió un término que sería el error. Error en la medición. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen que todo instrumento, toda técnica, todo procedimiento, toda aplicación de un juicio experto tiene un grado de subjetividad, aunque sale de un instrumento objetivo, siempre hay factores que influyen y pueden perjudicar o favorecer los datos que se van a obtener. O sea, si yo aplico una prueba de unidad a las 8 de la mañana, los niños van a estar quizás más ordenados, ¿cierto? Van a llegar más tranquilos, etc. Pero si aplico la misma prueba después del segundo recreo o en la primera hora de vuelta en la tarde a las 2 de la tarde, cuando están todos después de almuerzo, así están como con sueñito, el arousal o la tensión, como dicen los psicólogos, baja, ya que la sangre baja el estómago, está procesando el alimento y por lo tanto están casi durmiéndose los niños, o vienen saliendo de educación física a media mañana y se enojan porque están jugando a la pelota y lo ponen a hacer una prueba que no les gusta. Todo eso influye en que les vaya quizá un poquito mejor o peor en la prueba, ¿cierto? O sea, hay factores variados que influyen y generan un error que siempre va a estar en cada medición. E inclusive ese error puede ser en términos tan precisos o en situaciones que uno consideraría que no es así. Por ejemplo, piense que su hijo ya ha crecido bastante
y quiere saber exactamente cuánto mide. Entonces va, se para el niñito y tiene una wincha que tiene los centímetros bien puestos y lo mide con la ayuda de alguien. Y dice esta persona, este niño mide 1,42 m. Perfecto. Pero resulta que después lo vuelve a medir la misma persona con usted. No, es 1,41,5 m. ¡Wow! A ver, mido de nuevo. No, si es 1,42,1 m. Y así nos damos cuenta de que, aunque sea una cinta bien hecha, por razones que uno les tira más, menos, quien lo haga, quien tome, siempre hay una imprecisión, siempre hay un error. Por lo tanto, una de las formas para poder disminuirlo se utiliza, en este caso, el promedio. Que si ahora yo tomo cada medida, ¿cierto? 1,42 m, 41,5, sumo todo, lo divido por la cantidad de números o en este caso de aplicaciones que hice al tomar la altura del niño, el promedio debe arrojarme ya lo que sería con mayor exactitud el puntaje en este caso o la altura exacta de esta persona. ¿Ya? O sea, hasta en casos tan concretos como ese siempre hay un pequeño error. Imagínese cuando usted tiene que evaluar el rasgo latente o el aprendizaje o un proceso mental con una prueba en un grupo de 40. Complicadísimo. ¿Cierto? Bien, ese error siempre está. La confiabilidad o la fiabilidad, volviendo al tema que nos atañe en este módulo, es intentar que el instrumento no se vea afectado de forma significativa por este error en cada medición, como en el caso del tirador al blanco. Siempre logró aceptar en la parte superior izquierda, pero obviamente no era uno sobre otro. Estaban todos como juntitos. No era como Robin Hood en las películas que tira 2 veces con su arco y en la segunda vez la segunda flecha justo le pega a la primera y la parte en 2, que es una confiabilidad extraordinaria, es el mejor tirador al arco del mundo. Pero no, generalmente no sucede eso, y lo que sí sucede es que si es un buen tirador olímpico, todas van a estar en el centro, los intentos, pero juntitos, pero no uno sobre otro. O sea, siempre hay una pequeña diferencia. Mientras esta sea pequeña, el instrumento es fiable o confiable. ¿Se fijan? Es importante. O sea, siempre hay un error, pero lo importante es que este sea cada vez más pequeño. Bien, en síntesis, fiabilidad o confiabilidad es el grado de congruencia o consistencia de los resultados cuando se aplica en diferentes ocasiones. ¿Cuáles serían los componentes? Primero, la estabilidad temporal. Ya lo vimos. Si lo aplico en un sujeto invariable o invariante, le aplico esta prueba en diferentes momentos del día, del año, del mes, etc. Debe siempre arrojarme información similar y, en el caso de un grupo, agrupar estos sujetos invariables de tal forma que siempre se agrupan de la misma manera, ya que se supone que el instrumento debe discriminar justamente la diferencia en base a un objetivo específico, un aprendizaje. ¿Ya? Homogeneidad, porque los datos obviamente deben ser similares, o sea, no puedo tener también información o el instrumento no puede ser tan diferente que aunque tenga diferentes preguntas, si está bien construido también, esas preguntas deben efectivamente agruparse o apuntarse a un rasgo o algo que yo busco en particular en el tiempo, y equivalentes también, ya que al aplicar varias veces esos datos deben tener un grado de equivalencia, ¿cierto? Estar relacionados de alguna manera, si no, no funciona la información. Bien, por lo tanto la estabilidad temporal guarda relación con el grado en que un instrumento de medida arrojará el mismo resultado en diversas mediciones concretas midiendo un objeto sujeto que ha permanecido invariante. Bien.
Segundo componente tiene que ver con esta homogeneidad o con la consistencia interna, en la cual las preguntas sobre un mismo concepto de dimensión dan una información similar, coherente, homóloga, y no algo completamente diferente. Y la equivalencia en que cuando yo tomo este instrumento y hago diferentes versiones que estén bien desarrolladas, deben dar una información similar, obviamente. ¿Bien? Ok. Para terminar esta parte, yo les puse aquí en el PPT y me gustaría que lo leyésemos juntos dos citas sobre dos especialistas o autores que han trabajado la fiabilidad, ya que estas citas demuestran algunas precisiones en el concepto que en el ejemplo que les di se podría tender un poquito a distorsionar este concepto, de que igual son elementos de estadística de psicometría, y cuando uno lo lleva a un ejemplo tan sencillo como el tiro al arco se podría distorsionar un poquito. Leamos, por ejemplo, aquí Vallejo, en un texto denominado Estadística aplicada a las ciencias sociales de 2007, señala lo siguiente: la fiabilidad no es una característica de los instrumentos. ¡Wow! Importante, porque uno tiende a decir que un instrumento es confiable, un instrumento es válido, pero no es que el instrumento sea válido, sino que la información, los datos son los válidos, los datos son los confiables. Importante. La fiabilidad no es una característica de un instrumento, es una característica de unos resultados, de unas puntuaciones obtenidas en una muestra determinada. Esto es importante aunque en el lenguaje habitual nos refiramos a la fiabilidad como si fuera una propiedad del instrumento. Eso es muy típico en los educadores, y los que somos evaluadores también. Esta manera de hablar, este test tiene una fiabilidad de X, es muy frecuente, pero hay que entender lo que realmente queremos decir. Lo que sucede es que un mismo instrumento puede medir o clasificar bien a los sujetos de una muestra con mucha precisión, medir con precisión, constante en el tiempo, y mal con un margen de error grande a los sujetos de otra muestra. Es importante de que a veces, por ese motivo, hay instrumentos que funcionan muy bien con una muestra de personas, por ejemplo, gente preparada, o gente que la hace a conciencia la prueba, o estudiantes que por ese motivo vienen de una condición o un currículum, o tienen un currículum del hogar suficiente que les hace justamente ser bastante responsable. Por lo tanto, el instrumento es muy confiable en nuestros datos, y después toma la misma prueba a final de año a un curso que se va con un grupo de personas que en gran medida no les interesa la nota, lo hacen por cumplir, llenan lo que sea y los datos son erráticos y pierde confiabilidad. ¿Bien? Por lo tanto, no es que sea del instrumento, sino de los datos obtenidos. ¿Bien? Con mucha precisión, perfecto. Entonces, y para finalizar también, Prieto y Delgado, en un texto denominado Fiabilidad y Validez del 2010, señala lo siguiente: la fiabilidad se concibe como la consistencia o estabilidad de las medidas cuando el proceso de medición se repite. Elemento clave: si se repite y da información constante, en este caso, que no es azarosa, que me permite efectivamente lograr evaluar un rasgo o un proceso, un aprendizaje de forma efectiva, sin importar el día o la hora en que lo aplique, o sea, el error de medición es pequeño, porque siempre lo va a haber, eso tiene que ver con la fiabilidad. Por ejemplo, si la lectura del peso de una cesta de manzana varía mucho en sucesivas mediciones efectuadas en las mismas condiciones, se considerará que las medidas son inestables, inconsistentes y poco fiables. Volvamos al ejemplo del hijo o del niño que fue medido para ver cuánto medía, que era 1,42 m, 41,5. ¿Qué pasaría si yo mido al niño en diferentes momentos del día y en una medición me dice que mide 1,42 m, después que mide 1,30 m, después que mide 1,60 m, que mide 1,20 m,
¿usted me tomaría en serio? No, no debiese. O sea, o algo está mal, la wincha está mal. ¿Qué estoy haciendo mal? No puede ser. La prueba está bien, o sea, no puedo ser que la misma prueba aplicada varias veces me dé informaciones completamente azarosas. No puedo. Eso está mal hecho, algo está mal. Inclusive puede estar mal hechas las preguntas, porque resulta que cada persona la está interpretando en cada momento de una forma completamente distinta porque para ese motivo es netamente ambigua. Todo se influye. De esta concepción se sigue, perdón, la carencia de precisión podría tener consecuencias indeseables en el coste de este producto en una ocasión determinada. De esta concepción se sigue que de la variabilidad de las puntuaciones obtenidas en repeticiones de la medición puede obtenerse un indicador de la fiabilidad, consistencia o precisión de las medidas. Si la variabilidad de la medida del objeto es grande, se considerará que los valores son imprecisos y, en consecuencia, poco fiables. De manera semejante, si una persona contestase un test repetidamente de las mismas condiciones de la variabilidad de las puntuaciones, podría obtenerse un indicador de su grado de fiabilidad. Claro. Básicamente se repite el concepto de que la variabilidad es algo que siempre va a estar. Los sujetos que yo mida, los errores de medición, los contextos siempre van a alterar, en este caso, los resultados que yo obtenga con un proceso evaluativo, pero un instrumento confiable debiese permitirme minimizar lo más posible estos errores de medición para que el puntaje obtenido se acerque lo más posible al puntaje real del estudiante. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos esta parte del curso. Los invito a seguir avanzando y cualquier duda pueden ir al foro y ahí los estaré esperando para poder resolver las dudas que tengan. Hasta la próxima.